que ahorita las infecciones de vías respiratorias y bueno, diferentes virus han impedido que algunos de nuestros hermanos estén aquí, pero a nosotros nos da mucho gusto que estén hoy aquí. Le damos también la bienvenida, ¿verdad?, a nuestra hermana Alicia con sus hijos. ¿Cómo le decimos como iglesia? Nos visitan desde Oaxaca, ¿verdad? Bienvenidas, hermanas, esta es su casa. Así que pues vamos a hacer ahora sí una oración para darle paso al estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Les parece bien? Así que ayúdenme inclinando su rostro y pidámosle al Señor su bendición. Dios, Padre sempiterno, Creador del cielo, de la tierra y de todo el universo, en esta hora nos acercamos a ti pidiéndote, rogando tu misericordia y tu perdón, Señor, sobre nuestra vida. Reconocemos que aún hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ser moldeadas y pulidas por el poder de tu palabra, y es nuestro deseo hoy venir delante de ti, estar atentos a tu voz, pero sabemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos realmente entender y poner en práctica tu palabra. Por eso te pedimos que hoy, Señor, nos bendigas con tu presencia y que sea el poder de tu palabra el que transforme nuestros corazones. Hoy no solo pedimos por los que estamos aquí, sino también por aquellos que no pudieron estar, por alguna situación de enfermedad, alguna situación familiar, económica, laboral o incluso alguna situación en el corazón. Padre, nosotros te pedimos que tú tengas misericordia de tu pueblo, Señor, y que tu palabra, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra debilidad y nuestro corazón, bendiga, Señor, a tu pueblo, amado Dios. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Así que, como saben, hermanos, la semana pasada continuamos con nuestro estudio expositivo que iniciamos ya hace varias semanas acerca de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y la semana pasada, después de haber estudiado ya la introducción, el saludo del apóstol Pablo a su hijo en la fe Tito, comenzamos a estudiar a partir del versículo 5, si me acompaña Tito capítulo 1, a partir del versículo 5, comenzamos más bien a estudiar la importancia del ministerio pastoral, Y me gustaría decir desde el principio de esta predicación que parte de la importancia de ese ministerio se hace presente no solo en lo que vimos acerca de su significado, acerca del papel que desempeña en la iglesia, acerca de los beneficios y las responsabilidades que adquiere todo aquel que toma este ministerio, sino también que esa importancia se hace claramente visible en los requisitos que demanda este ministerio. Hoy en día las reputaciones de los pastores está en la mayoría de los países por los suelos. Y aunque me gustaría decir que eso se debe a una mala percepción de la realidad, pues lamentablemente mucha de esa percepción es cierta. Miles de pastores se han visto envueltos en escándalos por malas administraciones, por ejemplo, de los fondos de la iglesia, por casos de adulterio. ¿Usted ha escuchado de alguno? Por casos de impureza sexual, por casos de abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Pero si hay una verdad que debe quedar establecida desde ahora, es que todos esos casos no se deben por una falla en la palabra de Dios, sino por una desobediencia hacia ella. Porque desde hace miles de años, la Escritura ha dejado en claro los estándares para que un hombre pueda ser llamado pastor y ocupar un puesto de liderazgo, de autoridad en el rebaño del Señor. Y déjame decirte algo desde ahora, el estándar es muy alto. El estándar es muy alto porque es el estándar de Dios. Y si de algo podrás darte cuenta, como yo lo hice a través de este estudio, es que no todos los que dicen ser pastores en realidad han sido llamados verdaderamente por Dios para ejercer este ministerio. Porque si lo fueran,
cumplirían los requisitos que el Señor demanda en su palabra. Mismos requisitos que Tito estaba llamado a observar en la vida de cada uno de los posibles ancianos de la iglesia de Creta. Recuerda, iglesias necesitadas de un verdadero liderazgo espiritual, como el que la iglesia de Dios sigue necesitando hoy en día. ¿Cuántos decimos amén? Así que abre tu Biblia en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, donde estamos estudiando, y vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tienes? Dice así Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. ¿Lo tienes? ¿Sí estamos leyendo juntos o no? No obstinado. ¿Qué más? No iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En estos versículos el apóstol Pablo le recordó a Tito cuál era su misión en la isla de Creta: poner en orden lo que quedaba y designar ancianos que cumplieran las características que el apóstol ya le había indicado con anterioridad a Tito. Características en cuanto a su reputación, en cuanto a su carácter y en cuanto a su enseñanza. En estos versículos nosotros ya hemos aprendido punto número 1, lo estudiamos la semana pasada y si gustas anotarlo, la importancia del ministerio pastoral en la iglesia. Eso lo estudiamos la semana pasada en el versículo 5. Número 1, la importancia del ministerio pastoral en la iglesia. Y ahora comenzaremos, porque no creo terminar hoy, pero comenzaremos a aprender, punto número 2, los requisitos del ministerio pastoral. Punto número 2, los requisitos del ministerio pastoral. Aprovecho para recordarles que la semana pasada les insistimos, les invitamos, les exhortamos, les animamos a traer siempre una libreta con ustedes. Nosotros como maestros de la palabra, los días martes y domingos estamos haciendo un esfuerzo por traer a ustedes una predicación, un sermón expositivo que expone el texto, un sermón que explica el texto, y para que puedan memorizarlo, guardarlo en su corazón, tratamos de siempre bosquejarlo, hacer un bosquejo de él, dividirlo en ciertos puntos. Entonces sabemos que a veces la mente pues nos falla, ¿no? Y se nos olvida muy rápidamente lo que hemos escuchado. Así que una libreta siempre les será de mucha utilidad. Y no solo por eso, también observamos desde aquí que algunos de ustedes batallan con el sueño, pues somos seres humanos, pero está comprobado que nos ayuda mucho estar anotando lo que el predicador, conferencista, quien está hablando, el maestro enseña, pues eso mantiene activo nuestro cerebro. Y recuérdalo, es porque es la palabra de Dios, hermanos, y debemos tener un sumo respeto y atención hacia ella. Así que vamos a ver el punto número 2, los requisitos del ministerio pastoral, que se encuentran de los versículos 6 al 9. Como hemos visto, hermanos, el ministerio pastoral es de suma importancia. ¿Cuántos dicen amén? Si las iglesias que se encontraban en la isla de Creta habían de ser corregidas en lo deficiente y dirigidas hacia la voluntad de Dios, se debía iniciar el cambio primeramente en el liderazgo de la iglesia. No solamente el cambio, incluso recuérdalo, Tito estaba llamado por Dios mediante el apóstol Pablo a establecer ancianos en la iglesia, porque había iglesias que de plano no tenían ancianos, y esto nos enseña que el ministerio pastoral es importante, porque una iglesia sin anciano, una iglesia sin pastor es una iglesia incompleta, lo dijimos la semana pasada. Tito estaba llamado por Dios a estar designando pastores para el evangelio, como se titula esta predicación. Tito
tenía que designar, como Pablo usa ese verbo en el versículo 5, Tito tenía que designar solo a los ancianos, obispos o pastores. Recuerden que los tres términos se refieren al mismo ministerio, solo si cumplían ciertos requisitos. Pues así, el apóstol Pablo, según el versículo 5, se lo había mandado, y este mandato, ¿qué es? Inspirado por Dios. ¿No es así? Esto es importante porque los versículos que encontramos a continuación, escucha bien, los versículos que encontramos a continuación no son palabras meramente humanas, son mandamientos divinos. Y si realmente amamos a Dios y si realmente creemos que esta no es nuestra iglesia, esta es la iglesia de Dios, nos sujetaremos a ellos. Ni un amén. Bueno, me esperaba uno aunque sea. Voy a volver a repetir. Esto es importante porque los versículos que encontramos a continuación no son palabras meramente humanas, sino son mandamientos divinos. Y si nosotros decimos amar a Dios y creer que esta no es nuestra iglesia, sino la iglesia del Dios, de Cristo, nos vamos a sujetar a ellos. Gloria a Dios. Ahora entonces nos preguntamos, ¿qué requisitos son los que Dios pide para los que desean ser pastores y los que ya son pastores? Bueno, versículo 6, ahora sí. Lo designarás si el anciano. Ahora, es importante mencionar, hermanos, antes que todo, que la Escritura deja en claro que el ministerio pastoral, y esto no lo digo yo, repito, la Escritura solo está reservado para varones. El ministerio pastoral solo está reservado para varones. Estos requisitos que vienen a continuación son para posibles ancianos, para posibles pastores, no para posibles ancianas o pastoras. En la Escritura encontramos requisitos para los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Para los diáconos. E incluso si tú lees en tu casa 1 Timoteo 3:11, encontrarás requisitos para las diaconisas, pero no para las pastoras. En la Escritura encontramos saludos a pastores. ¿Cuántos dicen amén? Saludos a diáconos e incluso saludos también a diaconisas como Febe en Romanos 16:1, también lo puedes leer en casa. Pero no encontramos ni un saludo ni ninguna referencia a una anciana, pastora u obispa. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de las mujeres ancianas en la iglesia, se refiere a su edad y no a un cargo que ocupaban en la iglesia. Lo que sí encontramos en la Escritura es claramente el orden que Dios estableció dentro de la iglesia para los roles que jugaría cada sexo. Por favor, acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, 8. Por tanto, vamos a leer hasta el versículo 13. Por tanto, ¿ya lo tienes? Quiero que en todo lugar, y esto es una referencia a los diferentes lugares donde se reunía la iglesia, es decir, la iglesia, la congregación. Quiero que en todo el lugar los hombres, ¿quiénes? Los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Quienes dirigían la oración y por lo tanto quienes llevaban la dirección del culto público eran los varones. Deben ser los varones. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan, y bueno, sabemos cómo debe la mujer vestir, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice el versículo 11 en adelante? Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Una vez más, esto es la palabra de Dios, no es la palabra de Emilio Jr. Ahora, algunos dicen que Pablo aquí está dando un mandamiento supeditado a la cultura, es un tema cultural, algo de aquel entonces, pero no es así. Lo estudiamos en su momento, ustedes pueden buscar en internet la enseñanza que se titula El rol de las mujeres en la iglesia. Pero lo que está diciendo aquí Pablo no es algo cultural,
sino es el orden que Dios estableció desde el principio. Vean lo que dice el versículo 13, es claro. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres deben permanecer en sujeción en el culto público? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo no da un argumento cultural. Pablo dice, este es el orden que Dios ha establecido desde el principio. Llamarle a una mujer pastora no es bíblico, hermanos. Llamarle a una mujer pastora por el hecho de ser la esposa del pastor no es bíblico. Yo les pregunto algo. Por mucho que tú te cases con un doctor o con un abogado, eso no te hace doctora o abogada, ¿verdad? Dicen, hermanos, pues avísenme para casarme con. Bueno, ¿por qué el casarte con un pastor te haría pastora? No podemos confirmar eso con la Biblia. Si lo dijera la Biblia, bueno, las esposas de los pastores, ok, yo lo haría, pero no lo enseña así la palabra de Dios. Esto, quiero que quede claro, no es por una situación de capacidad ni de valor, sino de orden. En su perfecta sabiduría, Dios le concedió el privilegio y la tremenda responsabilidad al varón ser cabeza o autoridad, no solo en el hogar, sino también en la iglesia. Esto, hermanas, no las hace menos valiosas. Repito, no se trata aquí de capacidad, de valor o incluso de dignidad. Yo les pregunto algo. Jesús se sometió al Padre, ¿cierto? ¿Eso lo hace menos que el Padre? No. Nuestros hijos se someten a nosotros como padres, ¿cierto? ¿Eso les hace tener menos valor que nosotros, menos dignidad que nosotros? No. Bueno, algunos de ustedes tienen patrón y se someten a su autoridad, ¿cierto? ¿Eso les hace valer menos a ustedes? Algunos incluso de ustedes son más capaces que sus jefes, pero hay un orden que se respeta. Para que el trabajo pueda funcionar, debe existir esta parte de autoridad y ¿qué? Y sumisión. Alguien tiene que ser autoridad, alguien tiene que sumisión. Así, hermanos, nosotros debemos respetar el orden de Dios. La autoridad y la sujeción, repito, son parte importante del orden en la vida y este es el orden que Dios ha establecido para su iglesia. Solo déjame comentarte algo para terminar este punto. Que mi esposa, en mi caso de este lugar, mi esposa no es pastora. Ella merece un respeto, como lo merecen todas las mujeres que están en este lugar. Ya que, por ejemplo, mi esposa y todas las mujeres en este lugar, principalmente las mujeres adultas, aunque no están llamadas a ser pastoras de la iglesia, sí, escuchen bien, sí tienen un trabajo muy valioso en la iglesia. Ellas están llamadas por Dios a lo siguiente. Aquí mismo lo encontramos en Tito, capítulo, sí, creo que sí, estaba en Timoteo acá. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Ya lo tienen? Asimismo, las ancianas. Ahora sí, ese anciana se refiere a mujeres de edad adultas. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir ¿a quiénes? Ahí está, a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿las mujeres pueden enseñar en la iglesia? Sí, claro que sí. ¿A quiénes? A otras mujeres y a los niños. La palabra de nuestro Dios. Y déjenme decirlo, eso es un tremendo trabajo, de muchísimo valor. Lo hemos estudiado en su momento, ya hemos hablado de esto en su momento, no es la primera vez. Pero yo les he mencionado, hermanos, yo antes de haberles enseñado a ustedes, ahora como pastor de la iglesia, yo fui enseñado por mujeres, por mi madre, por mi abuela,
por las maestras dominicales de aquí de la iglesia. ¿Se dan cuenta del trabajo tan importante? Antes de que yo fuera su pastor, ustedes fueron mis maestras. ¿Es algo importante el trabajo que hacen? Muchísima importancia. Vital. Porque los niños son el futuro de la iglesia. Los jóvenes, las jóvenes son el futuro de la iglesia. Recuerda que este mandato no se trata de que las mujeres no pueden hablar en la iglesia. No. Lo que estaba pasando es que en el culto público de adoración, los hombres como autoridad se estaban enseñando la palabra de Dios y de repente las mujeres se levantaban y dicen, no, a ver, aquí nosotras llevamos los pantalones, hazte un lado y nosotras vamos a enseñar la palabra de Dios. Eso no es correcto. Durante el culto público, el servicio dominical en especial, quienes deben dirigir el servicio de oración a Dios, compartir la palabra de Dios a la iglesia y tener posiciones de autoridad en la iglesia son los varones, Ahora sí, después de dejar en claro este punto, veamos qué es lo que Dios pide de los ancianos y de los candidatos para ser ancianos. Versículo 6, lo designarás, volviendo a Tito 1:6, lo designarás si el anciano es irreprensible. En el griego, irreprensible significa libre de acusación. Pablo, hermanos, no pide que el anciano debe ser perfecto, pero sí, dilo conmigo, irreprensible. O como traduce la Nueva Versión Internacional, intachable. Es decir, que no se tenga ninguna queja contra él a la luz no de las calumnias, sino de la palabra de Dios. Que no pueda ser señalado de una vida en abierta oposición a los mandatos de Dios. Los creyentes, en especial los líderes, pueden ser acusados de algo que no sea verdad. Pero lo que Pablo pide aquí es que esas acusaciones no puedan ser comprobadas como verdaderas. El posible anciano debía y debe gozar de una buena reputación. Hermanos, ¿saben cuál es la necesidad más grande de tu iglesia hoy? ¿Cuál creen ustedes que sea la necesidad más grande de la iglesia hoy en día? ¿Ni una? ¿Me doy? Como decía Kiko. La necesidad más grande de nuestra iglesia, hermanos, es hombres piadosos. Hombres y mujeres piadosos. MacArthur dice lo siguiente: Dios no llama a todos los ancianos a ser hombres de empresa que empiezan ministerios y los edifican, y tampoco llama a todos los ancianos a ser productores, hombres que realizan una gran cantidad de trabajo en la iglesia, aunque estas son cosas dignas y de valor. Tampoco les llama a todos a ser gerentes especializados en movilizar otras personas en el servicio del Señor, aunque esto también sea encomiable. Sin embargo, el Señor sí llama a todos los ancianos a ser líderes piadosos. Hombres que tanto por sus vidas ejemplares como por su enseñanza y predicación sanas establecen un patrón de virtud y devoción al Señor que los demás creyentes puedan seguir. Todo pastor debería estar capacitado para decir como Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué decía el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo? Sed imitadores de mí, como también yo lo soy. ¿De quién? De Cristo. Apenas estamos comenzando a observar los requisitos que debe cumplir el que es anciano o el que quiere ser anciano, y ya muchos, es la realidad, quedan descalificados. Porque déjame decirte algo, estos requisitos que estaremos estudiando en las siguientes semanas no solo deben cumplirse antes de ser ordenados como pastores, sino siempre, en cada año de su ministerio pastoral hasta que la muerte llegue a su vida o Cristo regrese. El anciano debe ser irreprensible.
Y una vez más, no estamos hablando aquí de perfección, pero sí de una evidencia tangible de una vida piadosa delante de Dios. Hermanos, les voy a decir algo que a lo mejor ustedes no sabían. Los pastores también se equivocan. Así es, somos humanos. Pero los pastores no viven, o por lo menos los verdaderos pastores no viven una vida en abierta oposición a Dios. Tal vez puedan llegar a enojarse, pero su vida, como lo estudiaremos más adelante, no está controlada por la ira. Tal vez puedan llegar a equivocarse en su hogar, pero su esposa puede dar testimonio de que con todo y fallas es un hombre que ama a Dios y la ama a ella y a sus hijos. Ahora bien, es importante mencionar que, aunque estamos estudiando las características que deben estar en la vida del pastor, eso no significa que esto no tenga ninguna relevancia para cada uno de nosotros. Porque muchos de los requisitos que Pablo va a pedir aquí no solo se piden de los pastores. Por ejemplo, no solo los ancianos están en la obligación de ser irreprensibles. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. ¿De quién está hablando? Observa el contexto en el versículo 8, habla de los diáconos, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 10? Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Los diáconos también deben ser irreprensibles. Hermanos, conste que les dije que no eran mandatos míos, sino de Dios, ¿eh? Ya se acabaron los amén. Es que decimos amén a muchas cosas, hermanos, a veces, pero es la palabra. No soy yo, es la palabra de Dios. La cultura cambia, el tiempo cambia, todo, pero esta es la palabra de Dios. Mire, hoy en día lo que estamos diciendo no tiene mucha aceptación entre el mundo. Imagínense ahorita que el movimiento feminista se está levantando, ¿no? Lo que acabo de decir me condenaría delante de miles de mujeres, pero no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Hay que ser fieles a la Escritura. Y no solamente los pastores, no solamente los diáconos están llamados a ser irreprensibles, sino también es a lo que todo cristiano debería o aspira a llegar. De hecho, diría yo, siendo fiel a la Escritura, es a lo que a todo cristiano va a llegar. Todo cristiano va a llegar a ser irreprensible. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. ¿A quién Dios ha reconciliado en Cristo? A los cristianos, ¿no? En su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin, con el propósito, con la meta de presentarlos como santos, sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de aquí están llamados por Dios a ser irreprensibles? Levanten la mano. Todos. No importa que no desees el obispado. Pero bueno, nosotros cuando escuchamos este término irreprensible, pudiéramos llegar a pensar que lo que se pide como requisito para ser un pastor de la iglesia es ser un superhombre. Pero no es así, hermanos. El hombre que Pablo describe en estos versículos de Tito y 1 de Timoteo 3, que también encontramos los requisitos para ser anciano, no es nada menos que un cristiano maduro. Un cristiano que ha llegado a la madurez. Eso es todo. No es un superhombre, un hombre perfecto. Simple y sencillamente es un hombre que ha sometido su vida a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y por lo tanto ha madurado en su fe. En su fe. Por eso yo les pregunto, ¿cuántos de aquí creen que están llamados por Dios a madurar en su vida cristiana?
sea, una vida, hermanos, irreprensible es la vida que vive un cristiano maduro. Lo que pasa aquí es que los pastores deben ser ejemplo en esto. Acerca de esto escribía un puritano inglés. Si alguna vez o si nunca ha leído acerca de los puritanos, se lo recomiendo hacerlo. Hombres cristianos, protestantes, que buscaban que toda su vida fuera pura delante de Dios. Por eso fueron nombrados así, puritanos. Y este varón, puritano inglés, hace aproximadamente 4 siglos, escribió lo siguiente, escucha bien. Esto es dirigido hacia los pastores. Pero yo creo que todos tenemos que reflexionar en algo. Dice así: debes tener cuidado, de modo que tu ejemplo no desdiga tu enseñanza, a fin de que no sea una piedra de tropiezo para los ciegos y sea ocasión de ruina, para que no diga con su vida lo contrario a lo que dice con su lengua, siendo un estorbo para su propia obra. Una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una contienda innecesaria, una acción codiciosa puede apagar la voz de un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que se estaba haciendo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, para que no vivas en los pecados contra los que predicas de otros, y para que no seas culpable de aquello que día a día condenas. Harás tu trabajo de engrandecer a Dios, y cuando has terminado lo deshonras como los demás. Predicarás del poder de Cristo para gobernar, y a pesar de eso lo menospreciarás y te rebelarás. Anunciarás sus leyes para violarlas después deliberadamente. Si el pecado es malo, ¿por qué vives en él? Y si no lo es, ¿por qué instas a la gente para que lo abandone? Si es peligroso, ¿cómo te atreves a arriesgarte en él? Si no lo es, ¿por qué dices a los hombres que lo es? Si las advertencias de Dios son verdaderas, ¿por qué no las temes? Si son falsas, ¿por qué angustias innecesariamente a los hombres con ellas y los atemorizas sin razón? ¿Conocen el juicio de Dios? Que los que hacen esas cosas son dignos de muerte, y a pesar de eso las harás. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, ser borracho o avaro, ¿haces esas cosas tú mismo? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mira, la misma lengua que habla contra el mal, ¿hablará cosas malas? Censurarán, calumniarán y difamarán a sus vecinos esos labios que se lamentan frente a estas y otras cosas semejantes que otros hacen. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, para que no sea que te lamentes por el pecado y sin embargo no lo puedas vencer. De modo que aunque busques que otros lo alejen de sus vidas, tú llegues a ser su esclavo. Porque el que es vencido por alguno es esclavo de aquel que lo venció. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y él concluye así: hermanos, es más fácil reprender el pecado que vencerlo. El llamado, hermanos, para el pastor es ser irreprensible. Pero no solo para el pastor, sino para cada uno de nosotros. Pero podría surgir la pregunta, hermano, ¿y cómo se ve una vida irreprensible? Y para responder a esta pregunta es necesario entender
que esta palabra irreprensible encabeza la lista como un término general de toda una serie de conductas a continuación. En otras palabras, una vida irreprensible es una vida de la que se puede afirmar con toda honestidad que cada una de las características en los siguientes versículos son, aunque no de manera perfecta, sí evidentes en la vida de esa persona. Repito, no perfectas, pero sí evidentes. A continuación, los siguientes versículos, el apóstol Pablo pasa a hablar de todas y cada una de esas características. Eso lo podemos resumir de la siguiente manera, si lo quieres anotar. El anciano debe ser, como ya vimos, irreprensible. En primer lugar, irreprensible en su hogar. Irreprensible en su hogar. Eso lo deja en claro el versículo 6. En segundo lugar, él debe ser irreprensible en su carácter. Irreprensible en su carácter. Eso lo vemos en los versículos 7 y 8. Y en tercer y último lugar, él debe ser irreprensible en su enseñanza. Irreprensible en su enseñanza. Y lo vamos a estudiar en el versículo 9. Pero por hoy estudiemos el primer punto. El anciano debe ser irreprensible. ¿En dónde? En su hogar. Volvemos a Tito, capítulo 1, versículo 6. Lo designarás si el anciano es irreprensible. ¿Y cómo Pablo es una vida irreprensible? Bueno, Pablo lo va a explicar. El anciano debe ser marido de una sola, ¿qué? Mujer. Marido de una sola mujer. Aquí el primer requisito, por así decirlo, que el apóstol inspirado por Dios pide de todo aquel que desea y es pastor del rebaño del Señor, es ser marido de una sola mujer. Este término marido de una sola mujer puede ser traducido como un hombre de una mujer. El término se refiere, escucha bien, no al estado civil del candidato a ser anciano, sino a su integridad sexual. No al estado civil, sino a su integridad sexual. Porque algunos se preguntan si uno de los requisitos para ser anciano, para ser pastor, para ser obispo de una iglesia es estar casado. Bueno, si Pablo hubiese querido ordenar que el anciano debía ser casado, como algunos piensan, hubiera solo dicho que el anciano fuese esposo y no necesariamente esposo de una mujer. Una vez más, el término se refiere no al estado civil del candidato a ser anciano, sino a su integridad sexual. Así como vimos la semana pasada que la edad no es un requisito fundamental para ser pastor, sino la madurez, tampoco lo es el estar casado, sino más bien el ser puro sexualmente hablando. Incluso podemos pensar, si el apóstol Pablo estuviera pidiendo aquí que uno de los requisitos para ser líder de la iglesia es el tener esposa, él mismo se estaría descalificando porque él era soltero, lo sabemos. Más bien, al darse por sentado que el posible anciano es casado, algo que era muy común en aquellos tiempos, Pablo, inspirado por Dios, le exige a tal hombre fidelidad marital, fidelidad sexual. ¿Hacia quién? Hacia una sola mujer. ¿Quién? Su esposa. Su esposa. Bueno, algunos se preguntan, bueno, si Pablo dice que debe ser marido de una sola mujer, entonces ¿será que un viudo que se volvió a casar y por lo tanto con la mujer que se unió vendría siendo su segunda esposa, está descalificado para ser pastor? O un hombre que se divorció y después se volvió a casar y por lo tanto con la mujer que se unió vendría siendo su segunda esposa, ¿ese hombre está descalificado para ser pastor? Una vez más, hermanos, hermanas, el término se refiere no al estado civil del candidato a ser anciano, sino a su integridad sexual. Sabemos que la palabra de Dios permite al viudo volverse a unir en matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y que también hay ciertas circunstancias
en las que una persona puede divorciarse legítimamente de su cónyuge y que en ciertas circunstancias, ciertas circunstancias, la Biblia no le prohíbe volverse a casar. Este es un tema que podríamos hablar de él, pero repito, sabemos que la palabra de Dios permite al viudo volverse a unir en matrimonio y que también hay ciertas circunstancias en las que una persona puede divorciarse legítimamente de su cónyuge y que en ciertas circunstancias la Biblia no le prohíbe a esa persona volverse a casar. El punto entonces del texto es que tanto casados como solteros, viudos e incluso personas legítimamente, subrayo, legítimamente divorciadas, pueden ejercer el pastorado, siempre y cuando cumplan el requisito que se demanda aquí. ¿Cuál? Ser puros sexualmente hablando. Estar libres de cualquier acusación de adulterio, fornicación o de cualquier clase de inmoralidad sexual. En la época en la que escribió el apóstol Pablo, la poligamia, es decir, el tener más de una esposa, y los encuentros sexuales con prostitutas era muy común entre los paganos. Pablo insiste aquí que los líderes deben ser ejemplo para otros siendo sexualmente puros. Tal vez hoy en día, por lo menos en nuestro país, cosas como poligamia y tener así todos encuentros casuales con prostitutas, pues no es muy común. Pero sí que el adulterio, ¿verdad?, sigue siendo común en nuestra sociedad. La pornografía, el sexting y toda clase de inmoralidad sexual. Hermanos, aunque el tiempo cambia, la Biblia no. La Biblia no. Y ella sigue demandando en primer lugar de los pastores, pero también de todos nosotros, ¿cierto? Pureza sexual. Un pastor que comete adulterio simplemente está descalificado para el cargo que ejerce. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. Alguien de aquí estuvo, porque los vi como preocupados, como cuando mi papá predicó toda la carta primera a los Corintios, verso a verso. ¿Sí estuvieron aquí, hermanos? Eso tiene más o menos unos 10 años. Se predicó en esta iglesia 1 Corintios texto a texto y se explicó claramente todo ese tema de divorcio, matrimonio, segundo matrimonio. Es importante, hermanos, que vayamos siempre a la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Escucha bien, amado hermano, amada hermana. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará. Y escucha esto, grábalo en tu corazón y su afrenta no se borrará. Si el pastor adúltero se arrepiente, ¿la iglesia está en el deber de perdonarle? Claro que sí. La iglesia está en el deber de perdonarle, de recibirle en la congregación, pero ya no como pastor, sino como hermano. Pero jamás podrá volver a ser restituido a ese cargo. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Se dan cuenta la necesidad que tenemos de su oración, hermanos? Un gloria a Dios y por ahí una cabeza sin nacido. ¿Si oran por nosotros o no, hermanos? O sea, nosotros también tenemos tentaciones, luchas. Necesitamos de la gracia de Dios, hermanos. Solo a través del poder del Espíritu Santo se puede llegar a ser irreprensible. Solo el poder del Espíritu Santo. Aunque puede haber pecados en el anciano que solo requieren un tiempo de disciplina, un tiempo de stand-by,
hay otros que le descalifican por completo. Y el adulterio es uno de ellos. Por eso Pablo decía lo siguiente en cuanto al dominio de sus pasiones. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. ¿Ya lo tienen? Sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. Y lo hago mi ¿qué? Mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El pastor debe cuidar su pureza, debe procurar su esposa, debe procurarla, su esposa, amarla y serle fiel. No sea que le pase como a David, que a pesar de haber sido para Dios un varón conforme a su corazón, debido a que abrigó la impureza sexual en su vida, ¿qué pasó con él? Quedó destituido moralmente como pastor espiritual del pueblo de Dios. A causa de su pecado, el pastor que adultera ha perdido para siempre el privilegio que conlleva guiar al rebaño del Señor, ya que esa guía primeramente debía ser con el ejemplo. Hermanos, la predicación ahora es más para mí, no para tanto para ustedes. Yo también me puse así cuando estudié esto: Señor, ayúdanos, pero hay que decirle al Señor: ayúdanos, Señor. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Primera de Timoteo 4, 16. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El pastor, hermanos, no solo debe asegurarse de predicar correctamente. Eso es bueno. Esa es su principal tarea en la iglesia, traer la palabra de Dios al rebaño del Señor. Pero no solo debe preocuparse de eso, sino también de vivir de acuerdo a lo que predica. Vivir correctamente. Vivir íntegramente, vivir sabiamente. Llevar una vida, dilo conmigo, irreprensible. Pero no se queda ahí la irreprensibilidad del anciano en cuanto a su hogar. Pablo sigue diciendo, versículo 6, regresa por favor a Tito, capítulo 1, versículo 6 en su segunda parte. No solo él debía ser marido de una sola mujer, que ya entendimos, habla de ser puro sexualmente, el soltero, el viudo, están llamados igual a ser puros sexualmente, sino también dice Pablo que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Similar, hermanos, al requisito anterior, no es obligatorio de los posibles ancianos tener hijos, sino que si los tiene, estos deben ser ¿qué? Creyentes. Pistos en griego. Algunos se preguntan qué quiere decir esto. Pues nada más que eso. Creyentes. Es decir, una persona que tiene fe en Jesús para salvación. Estos hijos creyentes no debían ni deben estar acusados, dice el texto, de disolución. Palabra en griego que retrataba una vida desenfrenada, sin control alguno, abierta a toda clase de libertinaje. Los hijos del anciano no deben estar caracterizados por esa clase de vida, ni tampoco ellos deben estar acusados, dice el texto, de rebeldía. Es decir, ser personas insubordinadas, desafiando toda clase de autoridad, no se sujetan a nadie. Y yo sé que pueden comenzar a surgir varias preguntas en nuestra mente, pero para entender bien lo que Pablo está diciendo aquí, déjame decirte lo siguiente. El término disolución que encontramos en nuestra versión, Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, en el griego, esta palabra se usaba constantemente para describir el uso indebido del dinero, malgastándolo en placeres egoístas como la borrachera,
vicio atribuido a los jóvenes y adultos, no a los niños. Esto es clave para entender lo que Pablo está demandando aquí. Pablo está demandando aquí que el candidato anciano, que el anciano, sea responsable de la fe y la conducta de sus hijos a partir de su juventud. Escucha eso. Ahora bien, el verbo tenga, observa tu Biblia, que tenga hijos, también es clave. Pues en el original este verbo denota la posesión de personas con las que se tiene estrecha relación. Anota eso, estrecha relación. La implicación entonces es que Pablo está refiriéndose aquí solo a los hijos que todavía están legítimamente sujetos a la autoridad del padre en su hogar. Ellos deben ser creyentes. ¿Por qué? Porque ya no son niños. Han llegado ya a la juventud. Y no deben estar acusados de disolución y rebeldía. Y tú dirás, hermano, pues usted está descalificado porque, pues es verdad. O sea, ni mi hijo Pablo ni Leonel son creyentes. Ellos no han profesado pública y personalmente su fe en Jesús. ¿Qué hacemos con esto? Hay una respuesta muy sencilla. Mientras los hijos del pastor o candidato para ser pastor son pequeños, es suficiente mantenerlos en sujeción, como dice 1 Timoteo 3:4. Por favor, acompáñame a 1 Timoteo 3:4, donde también encontramos los requisitos para ser anciano. Pero mira cómo ambas listas se complementan. Mientras los hijos del candidato anciano o del anciano son niños, este es el estándar con el que debemos juzgarlo. 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. No está demandando aquí Pablo que los hijos sean ¿qué? Creyentes. Pero en Tito, recuérdalo, disolución se atribuía a personas jóvenes y adultas. Cuando mis hijos crezcan, el requisito que Dios demanda de mí, de los posibles ancianos que tienen hijos jóvenes, ya no es 1 Timoteo 3:4. Ya no basta solo que ellos estén sujetos a mi autoridad, sino ahora vamos a aplicar lo que dice Tito, que mis hijos deben ser creyentes. No deben estar acusados ni de disolución, ni de ¿qué? Ni de rebeldía. Es responsabilidad mía como pastor y de los posibles ancianos criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor y en el bendito evangelio, de tal manera que cuando ellos lleguen a la juventud crean en el Señor Jesús para salvación. De lo contrario, estamos descalificados. Un comentarista dice lo siguiente con respecto a este texto. Sabemos que no es asunto personal de ningún padre que sus hijos sean salvos, ya que lo han de ser por ellos mismos ejerciendo la fe en el Salvador. Como decimos coloquialmente, la salvación es personal, ¿no? Pero no cabe duda que la influencia de un padre que vive una vida de compromiso en materia de doctrina, obedeciendo a la palabra y viviendo conforme a ella, es un modo de llevar a sus hijos a la fe. No se salvan porque sus padres sean fieles, pero la fidelidad de los padres es un buen camino que los conduce a la salvación. Una vez más, ¿se dan cuenta cómo necesitamos sus oraciones? Y no solamente su servidor. Oren por mis hijos. Oren por los hijos de los pastores. Pero alguien podría preguntar, hermano, la salvación es del Señor. ¿Acaso no existirá la posibilidad de que un padre pueda ser fiel en el cuidado y la enseñanza a los hijos, presentándoles con su vida y con su boca el evangelio, pero al final no encontrar respuesta de fe en sus hijos? La respuesta es sí. Nosotros podemos llegar a ser fieles en la crianza de nuestros hijos y al final ellos rebelarse ante la voluntad del Señor.
Pero para esto, hermanos, hay que recordar el ejemplo mismo de nuestro Dios. Él también tuvo hijos rebeldes, la nación de Israel. ¿Pero qué hizo? ¿Acaso se quedó de brazos cruzados? No, hermanos. ¿Qué hizo Dios? Él los disciplinó. Él los disciplinó. Recuerda lo que el término que tenga habla de hijos que están aún bajo la autoridad del Padre. Ya los que casaron, se fueron y ya son harina de otro costal, ¿no? ¿Vamos a entregar cuentas a Dios? Sí. La crianza que les dimos, sin duda. Pero el momento en que ellos se casaron, dice la Escritura, dejará al hombre y dejará al padre y a la madre, se unirá a su mujer. Ellos ya a partir de ahí dan cuentas de su propia vida. Estamos hablando aquí de hijos que están todavía bajo nuestra autoridad. Pero a veces parece todo lo contrario, ¿no? Que son los padres los que se ponen bajo la autoridad de los hijos. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Debemos amar más a Dios de lo que amamos a nuestros hijos. No sea que nos pase como al sacerdote Elí, que cuando quiso disciplinar a sus hijos, ¿se acuerdan? Ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Debemos ser fieles en la enseñanza de nuestros hijos. No solo con nuestra boca, sino también con nuestra vida. Y no solo con nuestra vida, sino también con nuestra boca. Y yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿solo yo estoy llamado a eso? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál sea el resultado? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y no se nos olvida lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Ahora déjame decirte algo, porque tú que eres papá, mamá, te sientes identificado sin lugar a dudas con esto, aunque no seas pastor o candidato a ser pastor. Pero si acaso tu esposo es incrédulo, para las mujeres, no te preocupes. En otro caso, si tu esposa es incrédula, no te preocupes. Recuerda el ejemplo de Timoteo, quien teniendo un padre incrédulo y una madre creyente, al final de su vida y a pesar de la oposición, mediante la fidelidad de su madre, lo que perseveró en la vida del joven Timoteo fue la palabra de Dios. Esa palabra que su mamá le enseñó, ¿se acuerdan? Su abuela y su madre, con su vida, con su ejemplo. Ora a Dios y no dejes de presentarle el evangelio a tus hijos. Aférrate a Dios. Si pensabas abandonarlo, no lo hagas. Aférrate a Dios y a sus perfectos caminos. No esperamos la respuesta de nuestros hijos. No esperamos la respuesta del hombre, nosotros esperamos la respuesta de Dios. Ahora bien, la carta a Timoteo nos deja en claro el porqué de este requisito para los ancianos. Mira, acompáñame una vez más a 1 Timoteo capítulo 3, observa lo que dice el versículo 4 y 5. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Cuando lo tengan, digan amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, si un pastor no es capaz de llevar a la fe a sus hijos, ¿cómo podrá llevar a la fe a los que están perdidos? Si un pastor no es capaz de corregir en amor y paciencia a su familia, de tal manera que ésta pueda ser siempre conducida en el camino del Señor, ¿cómo podrá conducir el rebaño del Señor? Un comentarista dice lo siguiente: en cierta medida, el anciano se verá limitado en capacidad de corregir los caminos perversos de otros si se producen también en sus propios hijos.
No cabe duda que quien no puede ejercer autoridad y conducir a los de su casa con honestidad, no puede pretenderlo hacer en la iglesia. ¿Saben cómo le hago? Mis hijos son pequeños, pero sí le hago así. Señor, ayúdame. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo que es un breve paréntesis, que nuestro deseo es ser fieles a la palabra. Yo podría haber evadido esto, no predicarlo, porque pues si los señalo a ustedes con un dedo, me señalo con 5 antes yo. Pero hermanos, todos parejos, todos rabones. Aquí la autoridad es Dios. Aquí el Señor es el que manda. Aquí el Señor es el que ordena. ¿O no? Que sea el Señor ayudándonos, hermanos. Si algo está mal con los hijos del pastor, el pastor mismo está en el deber de autodisciplinarse, bajarse del púlpito temporalmente y arreglar lo que está mal en casa. Si descuidó a su familia por causa del ministerio, pues ni modos. Hay más ancianos, ¿se acuerdan? La importancia del liderazgo plural que estudiamos la semana pasada. De ahí la importancia que en una iglesia, porque es bíblico, no solo hay un pastor, sino varios pastores. Bueno, hermanos, ¿saben que algo está mal en mi casa? Mi primer ministerio es mi familia, así que, por favor, ayúdenme porque voy a ir a corregir lo que esté mal en mi hogar. ¿Y qué hace la iglesia? Orar, apoyar. Una hermana me dijo una vez, tú debes ser ejemplo. Y yo le contesté, ¿y usted no? Es verdad, yo debo ser ejemplo. ¿Y ustedes no? Todos. Hermanos, una vez más debemos reconocer que el primer ministerio del pastor y de todo hombre es su hogar. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. De nada sirve el éxito ministerial si el fracaso matrimonial y familiar están de por medio. Y lo mismo para todos los padres de este lugar. De nada sirve el éxito laboral si el fracaso matrimonial en tus hijos, en tu hogar está de por medio. De nada sirve. Recibir el aplauso del mundo cuando tu esposa te odia, cuando tus hijos te aborrecen. De nada sirve. De nada sirve, hermanos. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿es acaso que solo los pastores están llamados a ser fiel a su esposa? ¿A ser puros sexualmente? ¿A gobernar bien su hogar? ¿A modelar el evangelio a sus hijos? Pablo también pide esto de los diáconos, dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por eso déjenme decirles algo importante aquí hoy, hermanos, y que esto quede grabado. Bueno, sí se está grabando. Las esposas de los diáconos, de los pastores y de cualquier varón en este lugar tiene toda la autorización por Dios para hacernos saber a nosotros como pueblo de Dios, en el orden debido que manda la Escritura, la condición de su marido. De tal manera que si su marido está descalificado para ejercer un ministerio en esta iglesia o ser miembro de ella, podamos tomar cartas en el asunto. Así que mi esposa tiene toda la autorización, hermanos, para ir con los diáconos, con Leonardo, con Gamaliel y decirle, mi esposo está descalificado para ser pastor. Otra vez, ¿todos parejos o todos rabones, no? Y va lo mismo para los diáconos, hermanas, esposas de los diáconos. Si algo anda mal en casa, sujétese a Dios y háganoslo saber a nosotros, los pastores, para tomar cartas en el asunto. Mucho silencio. Decía mi abuelito, respire, el aire es gratis. Y recordarás también lo que Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, muchos hombres se han esforzado por proveer a su hogar el pan físico, pero han fallado por completo a sustentar el pan espiritual para guiar a sus hijos a la salvación y a su esposa para la santificación. Hace rato dijimos, no hay pastoras. Sí, es verdad, no hay pastora.
pero luego no hay pastores. ¿Somos hombres o no somos, hermanos? Así Dios nos ha dado la autoridad, pero autoridad no es para mandar, para gritar, para agredir, la autoridad es para servir. Hombre no es el que grita, el que golpea, ese es un macho. Y lo diría con otras palabras, pero mi esposa no me dejaría decir que es eso. Hombre es el que ama, el que sirve, el que siempre está delante, el primero en orar, el primero en abrir la Biblia, el primero en venir a la iglesia, el primero en decir, esto es lo que Dios manda en su palabra, vamos a obedecerlo. Ese es un hombre de verdad. ¿Cuántos hombres hay aquí? Dios nos ayude, mínimo diga, Dios ayúdame, Señor. Lo digo yo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aunque también es importante decir que hay algunos que sí proveen el pan físico y el pan espiritual, pero solo de manera verbal. Porque cuando sus hijos ven su ejemplo, no son dignos de ser imitados. Pues en el mejor ejemplo que pudieran darles, amando a su mamá, amando a Dios, siendo fieles en congregarse, siendo consistentes con lo que predican, han fracasado totalmente. Como podernos darnos cuenta, hermanos, alto es el estándar que se pide para todo aquel que desea guiar el rebaño del Señor. No lo olvides. La necesidad más urgente de tu iglesia, la necesidad más urgente de la iglesia de Cristo es hombres, mujeres piadosos, que vivan en la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Y todos aquí, de una u otra manera, hemos fallado. Y no debemos olvidar lo que dice la palabra de Dios. Para terminar, Salmo 24. Salmos 24, versículos 3 al 5. Salmos 24, 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Sabe qué ha faltado entre nosotros, hermano? Manos puras, manos limpias. Por eso yo tengo un profundo respeto para mujeres que han hecho lo que muchos hombres no han querido. No es que no han podido, lo han querido hacer. Mis respetos, por ejemplo, para mi hermana Alicia, presente en este lugar, completamente. Mis respetos para mi hermana Rosa Balbuena en Chalco. Mis respetos para mi hermana Alma Torres en Veracruz. Mis respetos y mi admiración total. Porque manos limpias han presentado delante de Dios, muy distintas a los que algunos hombres han presentado. Hermanos, ¿cuántos desean estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos desean agradar y servir al Señor? Se necesitan manos, pero no cualquiera, manos santas, que si están sucias, hermanos, hoy pueden ser limpiadas por la sangre del Cordero. Que Dios nos ayude. Padre amado, oh Señor, te doy gracias. Gracias, perfecto Señor. Gracias, porque no merecemos ni un poquito, Señor, de tu reprensión, de tu exhortación. Padre, no podemos solos. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque muchas veces hemos dicho muchas cosas con nuestra boca, pero a veces nuestra vida difiere por completo, Señor, de ella. Y escuchamos la voz de nuestros hijos o de nuestra esposa que nos dice, si te conocieran,
Pero Señor, tú nos conoces y tú lo has visto todo, Señor. A ti nadie te puede engañar. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona el pecado, los líderes de esta iglesia. Perdona el pecado, Señor, de esta congregación. En lugar de estar comiéndonos los unos a los otros, ayúdanos a tener la humildad de ver nuestro propio pecado para, Señor, mejor orar y ayudar a aquel que está descarriado. Oh Señor, líbranos de la hipocresía. Líbranos de vivir dobles vidas. Padre, es tu palabra, Señor. Pero no podemos sin ti. Tú, Señor, has decretado en tu plan que el orden se haga de esta manera, y cuando se hace de otra manera, Señor, tu iglesia sufre. Las mujeres sufren, los hijos sufren. Tu evangelio, Señor, es menospreciado. Oh Señor, glorifícate en medio de esta iglesia. Levanta, Señor, a tu pueblo. Levanta, Señor, hombres y mujeres piadosos que vivan en integridad, en santidad delante de ti, Señor. Levanta obreros, Señor, para tu mies, amado Dios. Y ayúdanos, Padre bendito, a proclamar tu nombre con labios santos y a levantar nuestras manos en adoración a ti, manos limpias, Señor, a través del precioso don que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien limpia nuestros pecados. Es tuya la obra, Señor, no nuestra. Vivimos por fe y no por vista. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. De esa misma manera, Señor, con una actitud de reverencia, pedimos por el tiempo de ofrenda, que nos ayudes a hacer que sea un tiempo de adoración hacia ti, que quites nuestro corazón tristeza al dar, avaricia, egoísmo, y que nos ayudes a darte no para que nos des, sino porque tú nos has dado todo en Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.